Días, ¿cómo están? De verdad que es un privilegio poder estar aquí. Siempre me da un vacío en el estómago cuando me tengo que dedicar. Pero bueno, estoy muy expectante en estos 40 días de oración. El tema de la oración es un tema que me interesa, que nos interesa, cómo podemos crecer más en nuestra relación con Dios, cómo podemos ir a un nivel superior. Yo mismo estoy muy a la expectativa de todo lo que podemos aprender. Y hoy quisiéramos hablar de un tema que se llama la guía de principiantes para la oración. Básicamente, la idea es que podamos dejar puestos unas cosas muy básicas, elementales en cuanto a la oración se refiere. Que ustedes puedan estar muy atentos, puedan ir tomando notas de estas cuatro cosas, estos cuatro fundamentos que vamos a ver hoy sobre la oración. Ahora, el primero de los fundamentos, y puedo escribir ahí en su hojita, es que Dios nos creó para relacionarnos con Él. ¿Escuchó eso? Dios nos creó para relacionarnos con Él. Y esto es muy importante y está de primera, ¿saben por qué? Porque la oración ni siquiera es un invento del hombre. La oración es una iniciativa de Dios, es una forma en que podemos relacionarnos con Él. ¿Y saben qué? Esto no solamente inicia en una idea de Dios, sino en la misma esencia de Dios mismo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Dios en su esencia no está solo, no está aislado, sino que hay una relación y una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su misma esencia implica relación. Y aquí ustedes dirán, esto que tiene que ver con la oración, ¿no? Pero tiene que ver porque la esencia de Dios es relacional. En Génesis 1:26, cuando uno empieza a leer el relato de la creación, llega un momento en donde en el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es interesante porque aparece el verbo hacer en plural, o sea, hagamos al hombre. Así lo traducen los traductores de la Biblia. ¿Por qué? Porque estaba en plural, porque ya había una comunión, había una conversación de la Trinidad, de Dios mismo. Había comunión. Ahora, cuando uno se pone a ver y avanza en el resto de la Biblia, empieza a ver que hay una relación estrecha entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, digno de toda gloria, de toda honra, porque ha creado todas las cosas, porque por Él subsisten, porque por Él fueron hechas. El Padre en una posición, el Hijo en otra posición, que a pesar de que es Dios, glorifica al Padre, se somete a la autoridad del Padre, obedece al Padre, ora al Padre, glorifica al Padre. Jesús dijo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, y está orando al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciera, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay una relación del Hijo y del Padre. Y el Espíritu Santo también está relacionado. En la creación se estaba moviendo sobre la superficie de las aguas. Y cuando Jesús habla del Espíritu Santo y la obra que Él iba a hacer, Jesús dijo en Juan 16:14, dijo, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo glorifica a Cristo, Cristo glorifica al Padre, y Dios es glorificado en esa relación eterna y perfecta, en ese vínculo de la Trinidad. Ahora, lo primero que Dios dice después de hagamos al hombre a nuestra imagen, quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos no esa mancha, sino esa pincelada de la imagen de Dios. Hemos sido creados para relacionarnos, como Dios mismo se relaciona en su propia persona. Hemos sido creados para relacionarnos con Él mismo, para expresar su gloria, para cumplir sus propósitos. De hecho, ahí dice en Génesis que el hombre debía llenar la tierra y sojuzgarla. Dios quería que la tierra se llenara, pero permitió que el hombre fuera parte de esto, ¿cierto? Y que pudiera gozar de la creación y que pudiera tener una relación estrecha con Él. De hecho, Adán escuchaba la voz de Dios directamente. Dios le hablaba, él escuchaba, había una relación. Entonces, recuerden, el primer fundamento es que Dios nos creó para que nos relacionáramos con Él. Ahora, ¿qué pasa? Y hay una realidad, y es que hay un gran problema, una barrera por la cual nosotros no podemos relacionarnos con Dios.
En estos pasajes que he leído donde la creación estaba original y donde había un propósito original, no había esa barrera, pero hay un problema y es el pecado. El hombre en Génesis 3 desobedece a Dios, el hombre decide ser su propio Dios. A veces uno cuando piensa en Adán y Eva, uno dice, ellos pecaron porque comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Sí, lo hicieron, desobedecieron, pero ¿saben cuál fue su pecado? Ellos querían ser como Dios, porque eso fue lo que la serpiente le dijo, si comen del fruto serán como Dios y conocerán todo. Y ellos cedieron ante eso. ¿Qué hicieron ahí? Renunciaron a que Dios fuera su Dios y que ellos quisieron ser su propio Dios, hacer su propia voluntad, vivir según sus preceptos, ideas, lo que fuese. Eso es el pecado y nosotros mismos también hemos pecado, igual que nuestros antecesores Adán y Eva, porque hemos decidido ser nuestro propio Dios. Hemos decidido hacer nuestra voluntad. Adán en el Edén dijo que se haga mi voluntad y no la tuya, al que debe que él ser su propio Dios. Y ese es un problema que tenemos todos los seres humanos. Dice la Biblia que todos hemos pecado, ¿cierto? Y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Y piensen en esta palabra, destituidos. ¿Qué es estar destituido? Es como estar excluido, ¿cierto? Como que ya no mereces estar acá, estás destituido, has perdido lo que tenías. Esa es la condición de los seres humanos. Entonces, en un sentido, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay forma de relacionarnos con Dios. Por esa razón, la Biblia tiene un plan y un propósito de reconciliarnos con Dios, de que esa destitución se pueda resolver y que podamos relacionarnos con Dios y podamos cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Y ese plan es el Evangelio. Esto es elemental, pero justamente como estamos hablando de los fundamentos de la oración, si no es a través de que hemos sido reconciliados con Dios, no podemos hablar de oración. La gente en general tiene un sentido de la eternidad y un sentido de la deidad y ora de muchas formas, ¿cierto? Pero a menos de que estemos reconciliados con Dios en Cristo, tenemos una barrera. Ahí no hay un Dios que escuche. Hay misericordia y gracia, así como hay gracia para todos los hombres, porque sale el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, porque la lluvia cae sobre todos. Pero una relación con Dios, como está pensada y en un propósito profundo, solamente se logra a través de Cristo el Salvador. Dios se hizo hombre, Jesucristo, vivió una vida perfecta, Jesús cumplió esa justicia y esas demandas de la santidad de Dios. Jesús escribió una nueva historia diferente a la de Adán. Y en su muerte por nuestros pecados y en su resurrección podemos tener vida eterna, podemos hallar perdón, podemos hallar camino a Dios. Es tal así que la Biblia dice que no hay otro en quien haya salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Por eso la oración inicia en Dios proveyendo una oportunidad de reconciliarnos con Él, un camino para hablar, para relacionarnos con Él, a través de Cristo. Y quisiera ahora pasar a hablar un contraste de las características en las que nos encontramos sin Cristo y en las que podemos encontrarnos con Cristo en cuanto a Dios, para darnos una perspectiva respecto de la oración. Ya hablamos de que Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos, ¿qué dice ahí? Destituidos. Esa es una palabra. Ahora vamos a ver la otra palabra en la que estaríamos en Cristo. Dice ahí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Destituidos, pero en Cristo justificados. Gratuitamente por gracia. Redimidos. En una posición diferente, pero es en Cristo. Veamos otro ejemplo. El ejemplo de la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. Imagínense que usted está fuera, ¿cierto? Usted está excluido, está fuera de la puerta. Pero Dios le permite entrar a través de una puerta para relacionarse con Él. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. A través de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, podemos entrar a relacionarnos con Dios. Estábamos desviados y caminando por nuestro propio camino. Y ahora Dios
mismo nos ha dado un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Desviados, ahora estamos en un camino de salvación que conduce a la vida eterna. Otra figura es, estábamos muertos. Y la muerte es algo horrible, ¿no? Un cadáver es algo que es un poco tétrico. Y estábamos muertos espiritualmente, pero ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Dice Efesios 2, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Muertos y ahora tenemos vida en Cristo por su gracia. Otra figura de esto es, antes éramos esclavos y ahora libres. Jesús dice que Jesús en Juan 8:34 dice, Dios, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esclavos y ahora libres. Pero ¿quién nos liberta? El Hijo, Cristo. No hay otro. Siervos. ¿Y ahora Dios cómo nos llama? Amigos. ¿Qué diferencia? ¿Qué palabras tan diferentes? Miren lo que dice Jesús en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cada vez vamos profundizando más en esa posición que tenemos en Cristo. Ya vamos en amigos, ¿cierto? Ahora otra y es hijos. ¿Ven cómo se va profundizando la posición que tenemos en Cristo? Y la razón por la que podemos relacionarnos con Dios, el rol en el que podemos relacionarnos con Dios. Juan 1:12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no nacidos por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. No todos son hijos de Dios, por eso necesitamos acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Y si hijos, también herederos. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ven el punto en donde hemos ido escalando? Y finalmente quisiera terminar con esta última característica, y es la reconciliación. Éramos enemigos de Dios, en ese punto nos describe la Biblia a nosotros antes de Cristo, y ahora estamos reconciliados con Dios. Romanos 5:6-11, puedan ustedes buscarlo en sus Biblias. Romanos 5:6-11. Voy a darles tiempo para que podamos usar la Biblia. Ustedes también ahí. Enemigos y ahora reconciliados. Dice, ¿ya lo tienen? Romanos 5:6-11. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, por los malos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo siendo ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos, ¿qué dice ahí? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y la primera cosa y la primera pregunta que debo hacer acá es respecto a tu propia salvación. Porque mientras esto no haya ocurrido, todas sus oraciones están siendo al aire libre. Todas sus oraciones están siendo pensamientos tuyos. Porque solamente hay un mediador. Porque hijos son aquellos que han nacido de nuevo. Y quiero preguntarte esto. ¿Tú eres un hijo de Dios?
¿Has reconocido tu pecado y te has puesto tu confianza y tu fe solamente en Cristo para encontrar paz y perdón con Dios? Por aquí empieza la puerta de entrada para la oración. Necesitamos reconciliarnos con Dios a través de Cristo. Ahora, visto esto, quisiera pudiéramos empezar a pensar entonces cómo debe ser la oración, cómo debería uno relacionarse con Dios, habiendo pasado esta primera barrera, ¿cierto? De hallar reconciliación con Dios. Y miramos varios términos. ¿Ustedes se acuerdan de algunos de esos? Por ejemplo, uno que empieza por esclá, ¿cierto? Esclavos. Otro que era siervos o enemigos, ¿cierto? Pero hablando en un sentido positivo, había uno que decía amigos, ¿cierto? Si ahora somos amigos de Dios, ¿cómo debería ser nuestra forma de relacionarnos con Dios? ¿Como si fuera un extraño? No, no debería ser. ¿O como si fuera alguien lejano? Tampoco debería ser, ¿cierto? ¿Como si fuera alguien tan importante? Sí lo es, claro que sí. Pero Dios nos ha permitido acercarnos a ese nivel de relación. De hijos también. Y quisiera invitar a mis hijas, ya están acá, sí. Quería mostrarles algo en cuanto a lo que implica ser hijo. Porque cuando un hijo se acerca a su padre, no lo hace con mucha formalidad, ni siquiera con mucha preparación, o elocuencia siquiera, ¿cierto? Y los que son padres van a entender algo, y es que cuando uno experimenta el ser padres, eso como que te ayuda a entender lo que significa la paternidad de Dios y ser un hijo de Dios. O sea, el amor tan grande que Dios nos ha mostrado al hacernos sus hijos, ¿cierto? Aún ellas cuando estaban aprendiendo a hablar, muchas veces ni siquiera tenían que hablar, uno ya les entendía. ¿No les pasaba eso? No los dejaba hablar porque ya les entendía. Y eso es un error, de hecho, que entonces no hablan, se demoran hasta los 5 años para hablar. Pero fíjense esto, apliquémoslo para Dios y nosotros. O sea, ¿será que tenemos que ser unos expertos elocuentes en la oración? De hecho, Dios es capaz de entendernos sin que siquiera digamos cosas congruentes. Dios es capaz de entendernos. Podemos acercarnos a ese nivel de confianza, a ese nivel de abrazo. Y sí es cierto que muchos de nosotros no hemos tenido un padre cercano, hemos tenido malos padres terrenales, entonces nos queda difícil entender al Padre Celestial. Y eso pues es tema que se va a tratar en los grupos pequeños, eso es un tema que vamos a profundizar en esta campaña de 40 días. Pero definitivamente Dios Padre nos ha permitido relacionarnos a este nivel, con sinceridad, sin pedir permiso, sin cosas difíciles, con amor, ¿cierto? Y con abrazo, con protección. Ese es nuestro Padre. Fíjense esa figura, ahora hijos de Dios. Y ahora quisiera invitar a mi esposa. ¿A dónde está ella? Porque aquí tengo otra cosa que quisiera mostrarles, al nivel de relación que estamos con Dios. Cuando Dios habla, y Jesús habla en relación a la iglesia, a su pueblo, Dios habla en relación a una esposa, ¿cierto? Una esposa y un esposo. El Señor, nuestro esposo, nuestra cabeza, y la iglesia, la esposa. Y qué interesante porque la relación de esposo es una relación muy íntima, ¿cierto? O sea, es la relación más íntima que existe entre los seres humanos, ¿cierto? Una intimidad en todo sentido. Y la relación que podemos llegar a tener con Dios va hasta ese tipo de profundidad. También es cierto que posiblemente algunos se han divorciado o han tenido dificultades en su matrimonio y dirán como que está complicado, ¿no? Entender cómo podemos llegar a tener ese tipo de relación con Dios. Pero Dios es un esposo como ningún otro. Y quiero que piensen lo siguiente, ¿ustedes han estado enemistados con alguien? Bien sea un familiar, bien sea su propio cónyuge, un amigo, ¿cierto? Enemistados. La enemistad, ¿qué produce? Básicamente que no hay relación, que tú no hablas con esa persona, ¿cierto? Que hay una barrera. Y cuando se habla de que estamos reconciliados con Dios, la reconciliación es completamente lo contrario a esa barrera, a esa enemistad, ¿cierto? Entonces, cuando uno se reconcilia por ejemplo, cuando yo he estado en discusión con Angelita, y cuando nos reconciliamos es como
es excelente, o sea, es como un bálsamo para nosotros. O sea, es vivir la plenitud del matrimonio, ¿cierto? Ahora piensen en esto. Gracias, hermosas. Ahora piensen en esto. Ahora piensen en lo siguiente, y es que a veces uno, cuando está en esa enemistad con alguien, hace falta que alguien ceda, ¿cierto? Que alguien ceda para que las cosas se arreglen. ¿Y saben qué? Dios fue el que cedió. O sea, Dios siempre está cediendo para que estemos reconciliados con Él. O sea, Dios ya hizo algo, lo que acabamos de hablar, una obra poderosa, eterna para salvarnos. Dios tomó la iniciativa. De hecho, Dios buscó a Adán. Adán se escondió, ¿cierto? Pero Dios lo buscó como para arreglar cuentas. Pero era necesario. Dios provee esa reconciliación, ese nivel y ese grado en nuestra oración, a través de Cristo. Entonces, como conclusión de este primer punto es que podemos acercarnos, como dice Hebreos 4:16, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Viendo la posición que tenemos en Cristo, la oración definitivamente empieza a tomar otro significado. Ya no como una ceremonia ni como un rito, sino como una conversación o una relación con Dios. Y escriba esto en su hojita. Escriba, la oración es una conversación, coma, no una ceremonia. La oración es una conversación, una ceremonia. Y una conversación implica un emisor y un receptor, ¿cierto? Y una interacción en dos vías, no solamente de tú hablándole a Dios, sino de que la oración y la relación con Dios implica que Dios te responde, implica un diálogo, implica que Dios quiere hablarte. Entonces hay que dar tiempo al silencio para que el Señor ponga pensamientos según su voluntad en tu mente, para que el Espíritu Santo te dé respuestas. Abrir la palabra para encontrar la voz misma de Dios hablándote, ¿cierto? Y definitivamente no es una relación y no un ritual. Escríbalo ahí, es una relación y no un ritual. Pero ¿saben qué pasa? Para muchos de nosotros, la oración se ha vuelto como un tengo que, como si fuera una carga. Si ese es el caso, de hecho, a veces es mi caso, es porque no estoy entendiendo lo que realmente es la oración y el tipo de relación que tengo con Dios, que puedo llegar a tener con Dios. Nuestro segundo fundamento es que Dios escucha oraciones simples y sinceras. Dice en Mateo 6, si ustedes puedan ir ahí a Mateo 6, desde el versículo 5, Jesús está hablando acerca de la oración. De hecho, en este pasaje es donde el Señor habla del Padre Nuestro. Ustedes orarán así, ¿cierto? Pero antes de eso, miren lo que dice Mateo 6, versículo 5. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Y orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes se las pidan. Entonces, la oración no debe ser usada para alardear o impresionar a otros. No debe ser usada para que otros nos vean. Es algo íntimo. De hecho, Jesús lo dice, tú entra en tu aposento y cierra la puerta
Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará, ¿cierto? A veces uno cuando ora, a veces aprende como ciertos clichés, ¿no? Como ciertas frases, uno escucha a alguien orar y dice, oye, esta frase está chévere, voy a usarla también en mi oración, ¿cierto? Entonces tiene como un repertorio de frases espirituales que hacen tu oración que sea sublime, ¿cierto? Pero realmente la oración, como vemos aquí, la cantidad de palabras y la elocuencia de las palabras no es lo mismo y equivalente a la efectividad de esa oración. Los gentiles usan repeticiones y además de eso una multitud de palabras, o sea, una palabrería, ¿cierto? ¿Piensa que serán oídos por esos? Pues no. O sea, Dios no lo podemos manipular por la cantidad de palabras que digamos ni lo elaborado que sean. Más bien a Dios le gustan las oraciones así, sencillas, sinceras, de corazón. Ahora, ¿cómo debemos orar? Y aquí venimos a nuestro tercer punto. Y es, ¿a quién oramos? ¿Por medio de quién? ¿Y con la ayuda de quién? Y aquí volvemos otra vez como al principio de esta predicación. Yo les hablé del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Y la comunión que había entre ellos. Pues resulta que Dios no solamente nos ha dado el camino y el medio para relacionarnos con Él, para acercarnos a Él, sino que también Dios mismo está actuando activamente en nuestras oraciones. Primera cosa, ¿a quién oramos? Jesús lo dice en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así. ¿Qué dice ahí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí hay una gran verdad y es que nuestra oración, principalmente, o por lo menos como lo dice ahí el Señor Jesús, debe ir dirigida al Padre. Uno puede orar al Hijo o al Espíritu Santo. Yo creo que al hacerlo uno no está pecando ni está haciendo nada contrario, pero por lo menos la Biblia no lo muestra tan claramente. ¿Qué muestra? Que oremos al Padre. De hecho, Jesús es tal así que nos muestra esa faceta de orar al Padre él mismo. Y en Juan, y yo que ustedes puedan ir a sus Biblias en Juan 14, capítulo 14, Jesús está orando al Padre, está hablando con sus discípulos. Son varios capítulos de donde el Señor está diciendo una cantidad de verdades. Y lo interesante es que Jesús en capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 habla de pedir al Padre, literalmente. Además de lo que ya leímos de Padre nuestro que estás en el cielo, al Padre. Mire Juan 14, 13. Dice ahí, y todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Un capítulo más adelante, Juan 15, 16. Una hoja más adelante, pásenla y la pueden leer. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esa era parte de los devocionales de esta semana, ¿no? Juan 16, 23, un capítulo más adelante. En aquel día, Juan 16, 23, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces, es muy evidente que Jesús nos está mostrando que debemos pedir al Padre. Y además de eso, en su nombre. ¿Sí? Miren lo que dice Mateo 7:11, que si ustedes saben siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El Padre Celestial está en una categoría diferente a los padres terrenales. Así que una cosa que puede ayudarnos a establecer nuestros lazos con el Señor, a explotar y crecer en nuestra vida de oración es conocer al Padre, como realmente Él es, quitándonos los estereotipos de los padres terrenales. Ahora, no sé si ustedes se han preguntado lo mismo que yo, pero estos versículos que acabamos de leer,
dicen es como si Jesús dijera, pidan al Padre en mi nombre y yo lo haré, ¿cierto? Es como si en todos los casos debería Dios hacerlo, ¿cierto? O sea, ¿debería Dios contestar todas las oraciones? La respuesta, ¿saben cuál es? Que Dios sí responde todas las oraciones. Y eso es muy importante. Dios sí responde todas las oraciones. Y Él lo está diciendo a Jesús. ¿Cuál es la situación? Que quizás no responde como uno había querido. Por eso es que uno dice, ay, no responde. Pero Dios sí responde. Quizás diferente a lo que tú pensabas. Es tal así, Jeremías 33:3 es un versículo muy conocido, que dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, el Señor está diciendo, clama a mí, yo te responderé. A veces uno lo pasa muy por encima, ¿cierto? El Señor nos responde. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es interesante porque, ¿saben qué? A veces uno cree que Dios no le respondió porque no es como uno pensaba, pero realmente la respuesta de Dios puede ser ampliarnos nuestra perspectiva de las cosas, enseñarnos otras cosas que nosotros no estamos entendiendo ni conociendo, que Él sí conoce y por esa razón la oración, una respuesta puede ser que nos da una perspectiva más amplia y nos permite entender su voluntad y sus propósitos. La respuesta puede ser sí, pero también puede ser no, ¿cierto? O puede ser, espera, no es el momento. Y justamente esto es una muestra de la bondad de Dios hacia nosotros, de que es un Padre bueno, que nos responde todo sí. Imagínense yo con mis hijas, si yo a todos les dijera que sí. O sea, ellas en su edad de pequeñitas, infantes, inmaduras, ellas posiblemente piden una cantidad de cosas que yo sé que no les tengo que dar porque no están para la edad o les van a hacer daño o les van a afectar, ¿cierto? Entonces mi respuesta no es una muestra de amor y el Padre nos ama. Y sus respuestas, no, tus respuestas, espera, son una muestra de su gracia, de su bondad hacia ustedes, de cómo Él quiere cubrir y puede cubrir aún nuestra ignorancia, nuestra debilidad. Pueden ustedes buscar 1 Juan 5, 14 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, 14 al 15. De hecho, Juan mismo, el apóstol Juan, es el que escribe esta carta, el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Yo no sé si él escribió esto como para aclarar lo que había escrito en el Evangelio, pero miren lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, o sea, de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. O sea, Dios responde sí cuando pedimos conforme a su voluntad, pero siempre responde. Qué bendición, ¿no? Ahora, en este punto que es a quién oramos, ya respondimos la pregunta a quién, y es al Padre, ¿cierto? Ahí en esa imagen que ustedes están viendo hace falta una parte. Los de comunicaciones omitieron una parte de mi... y es por medio de quién oramos. Y eso es importante. Porque hay un solo mediador y es Jesucristo, ya lo hablamos, ¿cierto? Ahora es evidente que es a través de Cristo. Por eso, orar en el nombre de Jesús a veces pareciera como un cliché de los cristianos. Ya no nos echamos la bendición, pero entonces decimos en el nombre de Jesús, amén. Pero eso tiene un sentido porque solamente a través de Cristo tenemos acceso delante del Padre. Podemos pedir en su nombre. Él es nuestro mediador. Y no solamente es nuestro mediador, sino que también es nuestro modelo. El Señor está obrando en nuestras vidas para hacernos cada vez más a la imagen de su Hijo, el varón perfecto. Y Jesús mismo era un ejemplo de la oración. Jesús oraba en la madrugada, oraba en la noche, enseñaba a orar, tenía una vida de oración al Padre. Y pregúntese lo siguiente, si Jesús, siendo Dios hecho hombre, oraba, sujetaba su voluntad al Padre, ¿cierto?
la mayoría de oraciones de Jesús no están registradas en los evangelios. Decía que oraba, ¿cierto? Si Jesús oraba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más ustedes? Que no somos Dios, que no somos el Hijo de Dios, somos humanos, hijos de Dios, pero completamente dependientes de Él. Necesitamos orar. Es una necesidad de vida para un cristiano. Jesús, en el Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Uno podría predicar, yo pienso que varias series del Padre Nuestro, pero quiero tomar la siguiente frase que viene después, en Mateo 6, versículo 10, que dice ahí: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto contrasta mucho porque Adán dijo: hágase mi voluntad, ¿cierto? Y no la tuya. Y en la oración, como Jesús nos lo está enseñando, nosotros nos presentamos al Padre con una actitud completamente diferente a la de Adán. No venimos diciendo: hágase mi voluntad, sino que venimos diciendo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La oración es una forma en que nos acercamos a Dios en dependencia, como Cristo mismo lo hizo, en un acto en el que nos identificamos no con Adán, sino con Cristo. Es tal así que Jesús, en una de sus últimas oraciones registradas en la Biblia, cuando está en el Getsemaní, en ese huerto, Jesús está en angustia y dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo, no solamente enseñando una oración modelo, sino Jesús mismo orando al Padre en una situación real, está diciendo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestra oración también tiene que alinearse con esto, con Jesús como nuestro modelo, con el Padre como a quien oramos. Y ya arreglaron la imagen, ¿no? Ahora, ¿con la ayuda de quién? Y esto es increíble porque no estamos solos en cuanto a la oración se refiere. O sea, el Espíritu Santo, o sea, fíjense cómo la Trinidad, Dios en sus personas está obrando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Romanos 8:26, voy a buscarlo usted ahí para que se dé cuenta de eso. Romanos 8:26. ¿Listo? ¿Saben qué? Justamente así como hablaba, así como un niño de pronto no sabe cómo decir, o no, todavía no somos suficientemente diestros, quizás podemos pedir mal, claro. Puede ser. De hecho, Santiago habla de que piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites, en sus propias cosas. Eso puede pasar. Pero aún en esa situación, Dios está obrando activamente en nosotros y en nuestra oración. Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo ora conforme a la voluntad de Dios, intercediendo por nosotros. Es increíble, porque Dios mismo está activamente en nuestra oración, siendo el objeto de nuestra oración, siendo el medio de nuestra oración, el modelo de nuestra oración y nuestro intercesor, nuestro ayudador en nuestra debilidad. ¿No les parece sorprendente?
Cuarto punto. Vamos a repasar hasta aquí porque el primero, ¿cuál era? Es que Dios nos creó para relacionarnos con Él, ¿cierto? El segundo es que Dios escucha oraciones sinceras y simples. El tercero es a quién oramos, por medio de quién y con la ayuda de quién. Dios mismo. Cuarto punto. Dios quiere obrar a través de tus oraciones. Tome nota ahí. Dios quiere obrar a través de tus oraciones. Y aquí quiero plantear lo siguiente. Y esta es una pregunta que me aquejaba a mí. ¿Para qué orar si Dios ya sabe lo que necesito? Como dice ahí arriba, lo que leímos. ¿Cierto? Antes de que se lo digamos ya lo sabe. ¿Para qué orar entonces? Otra pregunta. ¿Para qué orar si Dios es soberano y al fin y al cabo hará lo que Él quiere con mi oración o sin mi oración? ¿Cierto? Pero ¿saben qué? Dios quiere usar nuestras oraciones dentro de sus propósitos soberanos. Dios no solamente cumple los fines de sus propósitos, sino también los medios a través de los cuales lo hace. Por ejemplo, el Señor quiere que las personas se salven, ¿cierto? Pero Él utiliza nuestras oraciones dentro de su propósito soberano, ¿cierto? Nos da el privilegio de participar de su propósito en esta tierra, de su plan. Porque así lo quiso, gracias a Dios, que nos permite ser parte de esto, ¿cierto? Dios quiere sanar a un enfermo, pero ¿saben que Dios no simplemente lo sana y ya así como que nadie supo por qué sucedió la sanidad? No, Dios quiere que alguien vaya y ponga sus manos sobre esa persona y ore en el nombre de Jesús y obra una sanidad. Es necesario eso. O sea, Dios quiere obrar a través de tus oraciones. Dios quiere hacer un milagro y no ocurre así porque sí. Quiere usarnos a nosotros. Quiere santificarnos también. Y también ocurre, la oración es como un combustible que está impulsando muchas cosas de nuestra vida espiritual. Es como si a través de la oración aplicáramos a la tierra, aplicáramos a nuestras vidas, a nuestras familias, a este mundo, la gloria de Dios. Jesús hizo una obra redentora en la cruz, ¿cierto? Que ya está completada, que no hay nada más que hacer. Y la oración es uno de esos medios a través de la cual nosotros aplicamos el poder de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias. Y Dios quiere hacerlo. Dios quiere usar nuestras oraciones. O en última instancia, y sin menos importancia, así la oración no cambie nada, resulta cambiándote a ti mismo. Porque te da la perspectiva de Dios, ¿cierto? Y eso es poderoso. Resúltate haciendo más semejante a Cristo. Y eso es poderoso. Y quisiera concluir con esto. Y es, oremos. Oremos, y no como un tengo que orar, sino oremos acercándonos a Dios en esa posición que tenemos. Como amigos, como hijos, como herederos. Ya no como esclavos ni como siervos, sino como libres. A través de Cristo, a nuestro Padre celestial que es bueno, ¿cierto? Confiemos en que Dios escucha nuestras oraciones y las responde. Confiemos en que Dios quiere usar nuestras oraciones para su gloria. Son parte de su plan soberano. Ahora quisiera que hiciéramos una aplicación de esto. Yo no sé, no conozco a muchos, probablemente hay muchos acá que yo no conozco, pero hemos hablado de la oración y la primera cosa que dije es que a menos de que tú estés en Cristo, tú eres un enemigo de Dios. ¿Sí? Muchos de los que están acá, estoy seguro que los puedo llamar hermanos en Cristo, podemos ser hermanos, pero probablemente haya otros que no. Cada cual lo sabe, ¿cierto? Si quizás usted nunca antes había escuchado el Evangelio y ha tenido simplemente sus ideas de Dios y sus formas, pues hoy es un día muy importante y muy especial porque Dios ha permitido que usted escuche su palabra. Ha permitido que
usted escuche el mensaje de que Cristo es el Salvador, de que Él murió por nuestros pecados y resucitó. Y Dios quiere relacionarse con todos nosotros. Y está llamándoles a que se reconcilien con Él a través de Cristo. Y yo quiero hoy llamarles a ustedes, como si fuera Dios mismo llamándolos a que se reconcilien con Dios a través de Cristo. Por ahí empieza todo. Y yo quiero pedir a las personas a los cristianos, a los hermanos, que empecemos a orar ahí donde ustedes están, por la salvación de las personas que están en este lugar o que están escuchando el audio que está grabado, que no son salvas aún, que aún no han encontrado la salvación y la paz con Dios a través de Cristo, que aún viven en sus delitos y sus pecados. Puede iglesia ustedes orar y vamos a aplicar esto que hemos aprendido, porque esa oración tiene poder para salvar. Dios la quiere usar. Y aquel que necesita a Cristo, sepa usted que hay una iglesia y unas personas que están orando por su salvación en estos momentos. Y sepa usted que Dios mismo está en este momento y en este lugar convenciendo, redarguyendo. Produciendo vida. Quiero invitarles a todos que podamos cerrar nuestros ojos y podamos decirle a Dios, aquellos que saben que no están en paz con Dios a través de Cristo, yo les animo a que ustedes puedan orar ahí donde están, que ustedes puedan hablar a Dios a través de Jesucristo, que puedan reconocer sus pecados, puedan confesarlos a Dios y sobre todo puedan voltear su mirada al Salvador. Quizás Cristo antes era cualquier cosa o uno más. Cristo no tiene que ser cualquier cosa, debe ser el único en quien puedes poner tu confianza y tu fe para ser salvo. Si no has hecho esto, Dios está proveyendo el momento para que lo hagas. A través de su palabra y el evangelio que tienen poder para salvarte. No mis palabras, sino el poder de Dios para salvarte, para pasarte de muerte a vida, de tinieblas a luz, para poderte engendrar del poder de su Espíritu en una nueva criatura, en un hijo de Dios. Hoy puede ser el día de la salvación. Y te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque tú has creado todas las cosas, porque tú eres santo, porque no hay nadie como tú. Santificado sea tu nombre. Y pedimos que venga tu reino a nosotros, que se haga tu voluntad, que podamos vivir en ese estado de vida en el que nos relacionamos contigo, en el que podemos tener intimidad, en el que tu voluntad se hace en nuestra vida, en donde no determinamos nosotros, sino que eres tú y tu voluntad perfecta, buena, agradable, la que podemos entender y gozar. Gracias, Jesús, porque es a través de tu sacrificio, de tu obra perfecta, que tenemos paz para con Dios. Gracias porque eres nuestro mediador, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Jesús, por tu obra perfecta en la cruz, porque solo tus méritos perfectos, tu vida perfecta, tu victoria en la resurrección es lo que nos puede dar hoy la paz que tenemos con Dios, por la que podemos elevar nuestra oración y llamar a Dios Padre, saber que somos hijos de Dios. Gracias, Padre, por la obra perfecta del Espíritu Santo. Gracias porque estás en medio nuestro, Espíritu Santo, porque estás obrando para aplicar el poder del Evangelio, para aplicar el poder de tu palabra, la obra redentora en nuestras vidas. Gracias porque nos permites orar y ayúdanos, enséñanos a orar. Como dijeron tus discípulos ese día, enséñanos a orar. Queremos seguir tus pasos, Cristo, Jesús, nuestro Rey. Nos entregamos a ti, Padre, y te agradecemos. Ponemos en tus manos estas semanas que nos quedan de seguir aprendiendo de la oración. Enséñanos, ayúdanos. Haz cosas poderosas
queremos disponernos a dar ese paso de orar por sanidad, de orar por la salvación de otros, de nuestros familiares, de nuestros amigos, orar por un milagro, orar por santificación, orar por lo que sea, porque tú respondes, porque tú nos das perspectiva. Gracias, Señor. Gracias, puedo agradecerle al Señor. Gracias, Padre. Gracias. Porque eres tú, Señor, el principal. Y que toda nuestra vida, nuestra oración, redunde para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede usted darle un aplauso al Señor? Darle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él es